Hola, a lo largo de este video les hablaré sobre la mecánica cuántica. ¿Pero qué es la mecánica cuántica? Se denomina mecánica cuántica a la rama de la física dedicada al estudio de los objetos y fuerzas de muy pequeña escala, es decir, de la materia a nivel del átomo y de las partículas que lo componen, así como los movimientos que la caracterizan. El punto de inicio de la mecánica cuántica lo constituyen los estudios del francés Louis de Broglie. Broglie anunció la posibilidad de que la materia tuviese un comportamiento similar al de la luz y sugirió propiedades similares en partículas subatómicas como los electrones, siendo que estos se comportaban en forma de onda y no como partículas individuales. Sin embargo, esto no habría sido posible sin los desarrollos previos de Max Planck, quien postuló la hipótesis de que la luz era absorbida y emitida por la materia como paquetes de luz. Este fue el primer desarrollo cuántico de la historia, que demostraba la posibilidad de una dualidad onda-partícula. Veamos un claro ejemplo de esto. Que una fuente luminosa proyecta un haz de luz sobre la pantalla y ponemos entre medio una placa con una rendija. La luz se propaga por el espacio, incide sobre la placa, atraviesa la abertura y llega a la pantalla. Obtenemos sobre ella una distribución luminosa que muestra su mayor intensidad frente a la rendija. Si tenemos en cambio dos rendijas, vemos un patrón formado por una serie de líneas. Al pasar por las aberturas, las ondas se interfieren unas con otras. En ciertos puntos se refuerzan y en otros se anulan. ¿Qué pasa con la materia? Si lanzáramos, por ejemplo, objetos pequeños como bolitas, tendríamos claramente marcadas dos zonas de impacto. Es que onda y partícula se comportan en modo totalmente diferente cuando hablamos de objetos formados por miles de millones de átomos. ¿Pero qué sucede si tomamos porciones muy pequeñas de materia como electrones? La sorpresa es que no se comportan como las bolitas, se comportan como si fuesen una onda. Más aún, podemos interpretar algunos resultados como si hubiese algunos electrones que pasan por una de las rendijas, otros que pasan por otra e incluso los que pasan simultáneamente por las dos. Si se inserta un dispositivo para comprobar cuál pasa por cada rendija, se encuentra al final del experimento que los electrones vuelven a funcionar como partículas, es decir, dejan dos zonas de impacto. La conclusión es que a veces el electrón se comporta como partícula y en otras ocasiones como... Hablemos ahora del principio de incertidumbre. Dice que no se puede predecir lo que va a ocurrir, aunque tengamos todos los datos. Solo podemos predecir la probabilidad de que algo ocurra, y el que ocurra una cosa u otra depende del azar. Si repetimos el mismo experimento en las mismas condiciones, unas veces dará un resultado y otras veces no. Además, hay aspectos que no podemos conocer con precisión al mismo tiempo. Por ejemplo, la velocidad y posición de una partícula. Si medimos su posición, no podemos medir con precisión su velocidad y a la inversa. Veamos un ejemplo. El principio de incertidumbre establece que existen pares de magnitudes que no podemos conocer al mismo tiempo. Así como siempre podemos conocer posición y momento de un bloque de hormigón, cuando vamos a la mecánica cuántica la cosa se desmelena. Imagina un haz de luz que atraviesa una rendija. Como sabemos el tamaño de la rendija, podemos conocer con cierta precisión dónde está una partícula cuando pasa por ella. Por otro lado, podemos conocer el momento, por ejemplo, poniendo una pantalla. Si disminuimos el tamaño de la rendija, mejor conoceremos la posición. El problema aparece cuando hacemos la rendija muy pequeña. Como cada vez conocemos mejor la posición, el haz de luz se empieza a abrir cada vez más, haciendo cada vez más difícil conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición perfectamente, es decir, si su incertidumbre es cero, no sabremos nada de su momento, o lo que es lo mismo, su incertidumbre será infinita. Esto es lo que se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero sucede también con la energía y el tiempo. Así, por ejemplo, cuando encendemos un láser, este expulsa fotones de diversas frecuencias muy próximas. Si aumentáramos el tiempo que el láser está funcionando, cada vez los fotones se acercarían más en frecuencia unos a otros. Si el tiempo fuese infinito, todos tendrían la misma energía. Esto se denomina... Ya tenemos la idea sobre la dualidad y el principio de incertidumbre. Eso nos llevará al entrelazamiento, que nos dice que dos o más partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que el momento que esas partículas se entrelazan, esas dejan de ser dos partículas para empezar a ser un sistema de partículas entrelazadas analíticamente. El accionar de este sistema es instantáneo. Eso quiere decir que el comportamiento de una partícula de ese sistema
repercute instantáneamente en el resto de las partículas entrelazadas. Por ejemplo, una de las partículas de ese sistema realiza una suerte de spin hacia la derecha, e instantáneamente e independientemente de la ubicación y la distancia de ambas, la otra hará lo mismo pero hacia la izquierda. Una vez hemos hablado de esas características, podemos llegar a la paradoja de Schrödinger. Imaginemos que tenemos un gato dentro de una caja. Y bueno, veamos el ejemplo. ¿Puede algún ser vivo estar vivo y muerto a la vez? Pues según nos dice la paradoja del gato de Schrödinger, una de las paradojas más célebres de la mecánica cuántica y la ciencia en general, si es posible estar en ambos estados a la vez, siempre y cuando el observador esté aislado del sujeto. Para explicarlo de una forma más simple, necesitaremos imaginar una caja cerrada y con un gato dentro. En el interior de la caja también hay instalado un mecanismo activado por un detector de electrones, que al ser accionado dejará caer un martillo sobre una probeta de gas venenoso, provocando al pobre gato un fatídico final. Recordemos que todo esto es teórico. Pues bien, ahora la clave está en disparar un electrón en dirección a la caja. Y aquí hay dos posibilidades: que el electrón llegue al detector y se active, o que no llegue y el gato esté sano y salvo, dependiendo del camino que tome. Esta incertidumbre es parte de la paradoja, ya que no podemos saber si el gato está vivo o muerto hasta que hayamos abierto la caja. Dicho en otras palabras, la curiosidad mató al gato. Mientras que la caja permanezca cerrada, hay un 50% de probabilidades de que el gato esté sano y salvo y otro 50% de que haya fallecido. Si bien que nuestra experiencia diaria nos dice que esto es imposible y que el gato deberá estar en un estado u otro, que simplemente nos impide saberlo el hecho de que la caja esté cerrada, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, el gato está vivo y muerto a la vez. En el caso del gato, podemos comprobar su situación simplemente abriendo la caja, contaminando el sistema cuántico y descartando la mitad de las probabilidades. Pero a escala subatómica y sin una interacción exterior, las partículas pueden estar efectivamente en dos estados. Como veis, la mecánica cuántica es